Comienzo por agradecerle a la Fundación Telefónica Movistar de Venezuela por el gran apoyo dado al Colegio Universitario de Psicopedagogía en concretar un evento muy interesante, que es el que le vamos a presentar a continuación, como es el efecto del confinamiento y de la pandemia en la parte emocional de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. La gente de Movistar, nuestros amigos de Movistar, nos pusieron a la orden su sala virtual en donde cerca de 500 personas se inscribieron para participar. Quiero también agradecer la participación de un selecto equipo de psicopedagogas y de una psicóloga para concretar esta conversación, como fueron Marisabel Francisco, quien está en la dirección académica del Colegio Universitario de Psicopedagogía en Caracas, Anmeri Rojas, quien coordina el Colegio Universitario de Psicopedagogía en Valencia. Nos acompañó también Adriana Morales desde Lima, Perú, Fabiola Lozada desde Denver, Colorado, Daniela Bellorín desde Madrid, España, y desde Manhattan, en la ciudad de Nueva York, la psicólogo clínico Lady Virginia Bolívar Segovia. Este conversatorio resultó en delinear aspectos bien importantes que tienen que ver con el tratamiento de la población más desasistida, como es la de los niños con necesidades educativas especiales. Comenzamos con definir cuál es ese impacto emocional que la pandemia ha ocasionado en esta población de niños y adolescentes, para luego pasar a el análisis de protocolos que se han ido llevando a cabo para enfrentar precisamente esta pandemia con miras a atender esta población de niños con necesidades especiales en 3 continentes prácticamente: Norteamérica, Denver, Colorado; Suramérica, Lima, Perú; Valencia, Caracas; en Europa, en Madrid, España. Luego pasamos a analizar el tema de los equipos multidisciplinarios, que es un tema bien importante para abordar en los distintos centros educativos. Luego los casos psicopedagógicos, aprovechando que esta psicopedagoga y la psicóloga no solamente tienen experiencia docente, sino también practican como psicoterapeuta y en el campo de la psicopedagogía, para luego culminar con recomendaciones bien importantes que sería interesante que ustedes analizaran y vieran a continuación. Entonces, un buen día llegó a nuestras vidas una información: estamos en pandemia, estamos en cuarentena, vamos a empezar a buscar información sobre ello y nos damos cuenta que no podemos salir de nuestras casas hasta que la situación mejore. No puedo visitar a mis abuelos, a mis tíos. Entonces eso también generó grandes interrogantes para ellos, dudas, temores, miedos, angustia y hasta duelo. Están los mensajes no verbales, que son los más importantes porque son de orden emocional. Aquí están los gestos, la expresión facial, el tono de voz, la mirada de incertidumbre, de angustia, de preocupación por parte de los padres. En los pequeños observamos miedo, hemos observado miedo, bastante frustración, tristeza, retroceso, angustia, apego excesivo, han manifestado rabieta, y los más grandes, de repente irritabilidad, mucha angustia, ansiedad, falta, problemas con el sueño, aumento de peso algunos, muchas agresiones, comportamientos desafiantes, y esto de alguna manera, todas estas expresiones han afectado la dinámica familiar. Esta situación ha impactado emocionalmente en nuestros muchachos. Si los que gozan de repente de salud emocional, esta situación les genera mucho estrés, tenemos que pensar que un niño, un joven, que tenga dificultad para procesar toda la información que le viene de su medio,
entonces ellos se pueden ver, por supuesto, más comprometidos. En el caso de España, cuando hicieron el confinamiento, en este caso la cuarentena, en ese momento, porque era un momento de emergencia, un estado de emergencia donde se tenía que cuidar la salud como primer punto, no se tomó en cuenta qué pasaría con los chicos que presentaban alguna alteración conductual, que presentaban alguna necesidad educativa especial, que a lo mejor este confinamiento o esta cuarentena iba a estar afectando considerablemente no solamente su estado emocional, sino su estado integral, su estado mental, su estado de salud y cómo iba a ser abordado. Se creó un Real Decreto el 20 de marzo en el cual se pedía o se daba la oportunidad a que estos chicos presentaran su carnet de discapacidad o su certificado de discapacidad y pudiesen salir con un acompañante a unas horas específicas durante un tiempo específico por 1 kilómetro en el cual podían estar recorriendo un espacio en específico. Muchas de las personas se quejaron porque estaban estos chicos saliendo si había un confinamiento, no lograban entender eso. Posteriormente a eso, un grupo de padres se unió y se extendió por todas las ciudades autónomas que a la vez que salieran estos chicos, por favor salieran con una pulsera o con una cinta azul en su muñeca para que pudiesen distinguir que realmente era una cuestión de necesidad que tenían que salir. Posteriormente se abrió un abanico en el cual ellos podían salir a distintas terapias. Hay un número específico en caso de alguna crisis que es gratuito para que te atiendan. Entonces se fueron abriendo distintos espacios para acompañar y para mejorar la calidad de vida de estos chicos y de estos niños. Sino esa reflexión importante de que hubo una afectación real con todo lo que fue el espacio emocional y el espacio de rutinas, que no solamente fue afectado para los niños, sino que fue afectado también a la familia. Muchas de las familias no tenían a lo mejor los recursos tecnológicos para abordar estos espacios con los niños. No había evidentemente una accesibilidad cognitiva para manejar todos los entornos digitales. Entonces se fueron creando distintas opciones para que ellos pudieran manejarse. Hay que recordar que cuando estamos frente a un chico o a un niño con necesidades educativas especiales, no es solamente el niño, es también una familia especial, son también unos especialistas especiales y son también unos maestros especiales. Entonces, siempre es importante como mantener la organización y mantener el recurso para cada uno de los espacios donde él se desenvuelve. A mí me gustaría aportar algo positivo, que es que las familias en nuestro distrito cuentan con una línea de ayuda a través de los centros FASE, donde sabemos que esta situación de la pandemia ocasionó una crisis económica importante para las familias. Muchos hogares, muchos padres perdieron sus trabajos y bueno, allí en esos centros FASE, las familias pueden solicitar comida, pueden solicitar el pago de los alquileres, sus recursos laborales, inclusive solicitar todo lo que es la parte del acceso a internet para que los niños puedan accesar a la educación. Y obviamente cuando esto está solucionado de alguna manera, el impacto emocional va a bajar en esas familias. Es que los padres tienen acceso a una guía que está en el portal del distrito, de las escuelas, donde tienen de manera detallada, pero muy sencilla, las diferentes opciones que se pueden presentar para la enseñanza de sus hijos, sea la opción netamente online o la modalidad híbrida o la presencial. Entonces, allí los padres saben qué hacer en cada una de las modalidades. También se les informa qué recursos tecnológicos tienen los maestros para estas enseñanzas, qué plataformas van a usar estos maestros y se les apoya de cómo ellos pueden utilizar esas plataformas en la casa para poder apoyar a su vez a sus hijos. Eso indudablemente va a favorecer
que exista una mayor armonía en la enseñanza y que no cause tanto impacto para los padres, porque sabemos que con toda esta tecnología a veces se sienten abrumados. Hay una red de apoyos socioemocionales desde guías que tienen los padres para enfrentarse a todo lo que puede pasar cuando el niño está online, porque probablemente no solamente va a sus horas de enseñanza, sino que se puede desviarse cuando está frente a una computadora. Entonces les dan a los padres esos tips y les informan también que nosotros los maestros recibimos una capacitación en todo lo que son las señales de trauma o algún comportamiento diferente que podemos observar en el niño, en aprendizaje socioemocional, y recibimos una capacitación específica en COVID. Nosotros a nivel específicamente de educación especial tenemos todos los protocolos que debemos seguir para levantar los planes de contingencia que van a apoyar los planes de atención individualizadas que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Y eso va a permitir que nosotros demos las orientaciones a sus maestros de aula sobre qué acomodaciones en esta nueva realidad virtual deben hacer para que estos niños reciban la mejor atención posible en estas circunstancias. A nivel educativo, se hizo un programa especial que se llama Aprendo en Casa, donde las familias tenían la oportunidad a través de la televisión o de un canal nacional de ver programas específicos que van desde la educación inicial hasta la educación secundaria y, por supuesto, los que van dirigidos específicamente a la educación especial. Desde el punto de vista privado, que es quizás en donde me desenvuelvo en este momento, cada institución creó sus propios programas, ¿no? Sus propios protocolos. De alguna manera se comenzaron a tomar estos protocolos dentro del país, y uno de ellos también fue el permitir a la población que está dentro del espectro comenzar a tener salidas supervisadas con sus papás para que de alguna manera pudieran tener la posibilidad del contacto progresivo, ¿no? Con el mundo exterior. En líneas generales, tanto en el sector privado como en el sector público, se ha hecho el esfuerzo y el trabajo para podernos ayudar y para poder contribuir. Y bueno, por supuesto, la formación a todos los profesionales de las distintas áreas, no solamente de la educación especial, sino también de la educación regular, que, como yo les comentaba anteriormente, no estaban preparados para pasar de tener una formación completamente presencial a una completamente virtual. Y bueno, hay un gran esfuerzo para poderlos ayudar, y seguimos colaborando y ayudando, porque en esto hemos estado aprendiendo todos los días. Realmente aquí en Venezuela nosotros tuvimos, desde el Estado venezolano, a través del Ministerio de Educación, se creó un plan especial llamado Escuela en Casa, que menciona, entre otras cosas, que las acciones deben estar dirigidas por el personal directivo y el personal docente de cada institución. Este personal debe coordinar las acciones, ¿okay? Y los canales que pudiesen hacer el enlace con la comunidad y con la familia a través de diferentes instituciones que colaboran con las escuelas. Estamos hablando de los consejos comunales, las madres procesadoras, y otra cantidad de programas que existen a nivel público que trabajan en conjunto con las escuelas para llevar a cabo todo lo que son las alianzas que permitieran que las escuelas mantuviesen el contacto tanto con la familia como con la comunidad, y pudiesen hacerse cargo de satisfacer las necesidades de la población que atendían, llámese tecnología, acceso a internet, redes sociales, el derecho a la salud, a la nutrición, que son los aspectos que se tomaron en cuenta para dirigir este plan de escuela en casa. Asimismo, también articular con las redes intersectoriales para garantizar a la población la atención de los niños con necesidades educativas especiales, en este caso con aquellas instituciones
que trabajan con esta población, como los Senda, los Caipa, pero entonces el Estado venezolano le baja estos lineamientos, ¿verdad? Y cada institución hace el esfuerzo con los recursos propios de crear esos planes de ayuda para esta población. Entonces, en el caso de la atención educativa integral de las personas con necesidades educativas especiales o con discapacidad, tiene este mismo lineamiento, ¿ok? Y debe guiarse por las acciones orientadas hacia los maestros que debían generar planes de ayuda contemplando lo que es la familia y los casos particulares de estos niños con necesidades educativas especiales. Realmente sabemos que la situación en Venezuela es un poco distinta porque existen otros escenarios que complican un poco más todo este proceso de vinculación con las poblaciones dentro de nuestros niños con necesidades educativas especiales que no contaron con todo el apoyo suficiente porque obviamente todas esas terapias complementarias que tienen estos niños tuvieron que parar su trabajo y se vieron como desasistidos en un momento, pero bueno, poco a poco, con esa intención de poder ayudar y de poder brindarle a los padres sobre todo las orientaciones necesarias para llevar a cabo el trabajo en casa, pues se fueron sorteando todas esas situaciones, aunque todavía falta trabajo. O sea, pienso que este primer periodo de la pandemia ha sido de muchísimo aprendizaje, tanto para los docentes como para la familia, de cómo llevar las situaciones de crisis con respecto a la falta de accesibilidad que existe en el país a todos los servicios con los que ellos deberían contar. Nuestro trabajo en equipo se centró específicamente en darle las herramientas, en darle los recursos, en sugerir a los padres o a cada familia y en sugerir a cada profesor, a cada especialista, a cada colegio que lo necesitara, todos los recursos necesarios y todas las estrategias necesarias que se debían utilizar para poder llegar a nuestros niños. Y por supuesto desde la educación regular, donde yo estoy, con inclusión educativa, darles a conocer que ya lo tenían, pero que tenemos que ahondar cada día más en estos procesos, en cuántos recursos más podíamos dar para que a través de la pantalla le llegáramos a cada uno de los niños, respetando sus ritmos, respetando sus estilos de aprendizaje. Entonces incorporábamos cada día más el recurso visual, cada día más el desglose de las tareas, cada día más la instrucción diferenciada para poder llegar específicamente a toda la población y trabajar desde el diseño universal, respetando la globalidad, pero no dejando de poner en práctica lo que el diseño universal de aprendizaje nos dice, que es que dentro de un salón nosotros debemos trabajar pensando en el que no puede de alguna manera entender, al igual que los demás, las diferentes áreas que se estén trabajando. Entonces, esa fortaleza que hemos estado trabajando a lo largo de todo este tiempo los papás, y que cada vez que nos han necesitado, allí hemos estado, ¿sí? Al igual que con los profesores, dándole todos los recursos y las estrategias necesarias para que puedan sentirse cómodos y a gusto transmitiendo el aprendizaje para cada uno de sus niños. Y también trabajando de la mano con todos estos especialistas que también forman parte de la vida de nuestros niños y que de alguna manera daban las terapias que en este momento no todos las pueden llevar, porque definitivamente no para todos los niños ha sido fácil poder seguir en el trabajo terapéutico externo. Entonces ellos fortalecen al adulto que está en casa para que de alguna manera se haga un seguimiento de cada 15 días, de una vez al mes, y que ellos puedan en casa estimular y fortalecer los diferentes procesos acompañados, ¿no?, de los consejos y de las sugerencias del plan de trabajo específico del especialista. Pero desde este lado del país o de la ciudad de Lima es más o menos lo que se ha venido haciendo
con menores y mayores fortalezas, ¿sí? Porque sabemos que no toda la población tiene los mismos recursos. Quizás yo soy el punto medio de lo que pudiera pasar en Venezuela, de lo que pudiera pasar en España, de lo que pudiera pasar en los Estados Unidos, porque siento que soy como el punto medio de los países que estamos hoy acá, pero de alguna manera siempre con la mejor intención de hacer el trabajo y siempre con la intención de que la función del psicopedagogo realce y de alguna manera llegue a todos los rincones en donde nos necesitan, que siento que es lo más importante. Todos somos parte de un sistema, el niño es parte de su sistema familiar, el sistema familiar a la vez parte de la escuela y de todos los otros equipos que los están ayudando, y hubo una ruptura que tratamos como de acompañar a las familias para ver cómo se ajustan, ¿no? Una de las cosas que nosotros vivimos en cuanto a apoyar a los papás y a las familias a continuar con los equipos de trabajo que tienen, es este tema de la comunicación, ¿no? Es impresionante cómo mucha de la magia que pasa para nuestros niños en la escuela, la magia de tener a su psicopedagogo cerca, de que haya una conversación natural con el papá cuando lo ves un ratico cuando vienen a buscarlo, que de repente toda esa naturalidad de todos están conformados ayudando al individuo. Y cuando pasó esto, como bien el profesor Jorge también lo dijo, había la individualidad de que el psicopedagogo también estaba pasando por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo conformar estos equipos o continuar esta comunicación cuando la vida nos cambió, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros hemos tratado de apoyar a los padres es cómo tener comunicaciones efectivas y al mismo tiempo no quizás crear más estrés a los papás de una manera u otra. Tuvimos experiencias donde los papás nos decían, mira, me llamó la psicopedagoga ayer, me llamó la terapeuta de lenguaje hoy, me llamó el fulanito el otro día, esto ya está como demasiado. Entonces, parte del trabajo es cómo podemos hacer comunicaciones semanales, o como tú estabas diciendo también, Adriana, de repente mensuales, dependiendo de la necesidad del niño y del padre, para que el trabajo se pudiera continuar. Y de alguna manera u otra, acompañándolos en lo que nosotros hemos llamado el duelo del mundo que teníamos, que no tenemos ahora en este momento, y priorizando más allá de la parte académica y la parte emocional, que ha sido un tema muy sobresaliente acá, ¿no? Acompañar a los papás en entender que en esta situación tan diferente nos va a tocar elegir nuestras batallas, por decirlo así, y enfocarnos en el bienestar del niño, en el emocional, más que en la parte académica. Yo sé que aquí los profesores capaz les están dando el tic, yo sé que la parte académica es súper importante, pero sí nos enfocamos un poco más en la parte emocional y en equipar a los papás en aprender a advocar por sus hijos y por los servicios que ellos necesitan, ¿no? Advocar a decir, poner límites cuando hay que poner límites, pero también pedir un poco más de ayuda en los momentos que son necesitados. Una cosa también que me pareció interesante, que ya lo he mencionado y sigo con tu línea, Adriana, es la diferencia de cada población, ¿no? Y nosotros aquí tuvimos la oportunidad de estar expuestos tanto a las personas que tenían más recursos como a las que no. Hemos tenido papás que estaban acostumbrados a tener a sus hijos desde muy temprano hasta muy tarde con equipos integrativos de trabajo y de repente los tienen en la casa. Entonces, un poco el lenguaje ha sido qué podemos hacerlo mejor con lo que tenemos. O sea, esta es la realidad, esto es con lo que podemos trabajar, cómo podemos prevenir una crisis, cómo podemos enseñarle al padre a poder discriminar entre un problema, una crisis y una emergencia. Cuando estamos muy estresados, los papás, y bueno, y por supuesto esto ha sido algo extremadamente difícil, muchas veces podemos pensar que algo que es una crisis ya necesita una ayuda externa, o sentimos que aquí por lo menos hay una cultura que ha ido cambiando gracias a los equipos de crisis de salud mental, pero hay una cultura de llamar al 911, a la emergencia, cuando hay comportamientos extremos, y algunos, tuvimos casos de algunos niños diagnosticados con autismo que de repente llamaban a la emergencia, venía la policía y eso creaba situaciones inclusive de mucho más estrés. Entonces, bueno, ha sido parte de la comunicación. Cómo crear equipos de trabajo si no existían con lo que los papás pueden tener, si es tocar la puerta a un vecino, si es enseñar al abuelito qué debe hacer y qué no debe hacer y entre ellos mismos ayudarse, poner límites y advocar por sus necesidades con las escuelas y con los recursos que pueden tener. Y por último, en verdad ayudarlos a aprender a identificar, como estamos diciendo, elegir las batallas o qué es una crisis y qué no es una crisis. Bueno, en relación a los equipos, al trabajo en equipo, me parece que eso es fundamental. El hecho de que contemos de repente en todo un equipo con profesionales de diferentes
áreas de trabajo como por ejemplo la psicología, la psicopedagogía, el terapeuta ocupacional, el terapista del lenguaje, en donde todos ellos se reúnen para buscar el crecimiento integral de nuestros muchachos. En estos tiempos eso es importante. Y cuando trabajamos con educandos con necesidades educativas especiales, de alguna manera los padres han tenido contacto con estos especialistas. Y la idea es crear pues esas redes de apoyo que permitan contactar a estos profesionales y nos ayuden en estos momentos determinados, en estos momentos de crisis, como así lo plantea Lenny, como así lo plantea Adriana, que es tan importante. Entonces, y como están hablando, no es solamente ese abordaje en la parte de repente escolar, sino lo que estamos hablando de la parte emocional, que la parte emocional es el motor de todos los aspectos. Y en este momento, eso es uno de los aspectos de la personalidad que están más comprometidos. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar durante muchos años en equipos de trabajo, desde neurólogo hasta tener un servicio de odontología dentro de la institución y actualmente también. Entonces, ese trabajo unido, organizado, lo que busca es el desarrollo integral de los muchachos, es muy importante. Lo otro es que cuando trabajamos en equipo, tampoco podemos olvidar la función, el rol de la escuela, y tampoco podemos olvidar el rol y la función de la familia. Nosotros como equipo, muchas veces, porque he visto la importancia de las actuaciones curriculares, este equipo de trabajo tiene que orientar a las escuelas, de alguna manera, a ese docente que está trabajando la inclusión social, educativa de nuestros muchachos, a adaptaciones curriculares. Entonces, ese trabajo tiene que ser una unión donde todos participen como fin común este crecimiento integral. O sea, es importante, es necesario. Particularmente en mi escuela, el psicólogo cumple una función muy importante. Él es el que tiene acceso directo a las familias, tiene el permiso de visitar a la familia con todos los protocolos de salud y seguridad establecidos, pero visita a las familias y conoce de cerca las realidades, gestiona los recursos que estas familias puedan necesitar. Por ejemplo, desde el acceso a Internet, a veces creemos que todas las personas aquí en los Estados Unidos tienen acceso a Internet, pero no es cierto, hay personas que no tienen acceso a Internet. El psicólogo juega un papel muy importante, particularmente en nuestro equipo de trabajo, porque visita a la familia, hace gestiones con respecto, como les decía, a la comida, al Internet, a canalizar los diferentes apoyos. Particularmente en mi escuela y en el distrito, generalmente el equipo de educación especial está conformado por la maestra de educación especial, el psicólogo, la terapista de lenguaje, la terapista ocupacional y en algunos casos la fisioterapeuta. Nosotros como equipos tenemos que reunirnos para levantar en este momento lo que se llaman los planes de contingencia, y estos planes de contingencia también tenemos que hacerlos en conjunto con los padres. En los planes de contingencia se establece en qué momento se va a atender al niño, cómo se va a atender al niño, qué recursos vamos a utilizar, y por eso es importante la participación de los padres. Y para mí es fundamental conocer de cerca las familias, conocerlos y reconocerlos a ellos, entender sus realidades particulares, saber por lo que están pasando esas familias. Por ejemplo, entender de que probablemente un niño no se conectó para una sesión de trabajo, no porque no quiso, sino porque su mami tiene 2 trabajos y quedó a cargo de un hermano mayor que también es estudiante y también se tiene que conectar. Entonces, eso, si lo sabemos, lo vamos a poder entender. Y lo otro importante es que los maestros de educación especial tenemos que estar muy de cerca conectados con los maestros de educación regular para verificar, como lo dije anteriormente, que están realizando las acomodaciones que necesitan nuestros estudiantes para recibir la atención que merecen. Y para también canalizar
y brindarles a ellos, a esos maestros de aula, todas las orientaciones, no solamente de índole académico, decir, mira, estas son las actividades que puede hacer este estudiante, sino de manejo conductual y emocional, que para mí es fundamental. Yo trabajo con grupos pequeños, como les dije, soy maestra de educación especial, que atiendo a estudiantes de 1 a 1 hasta 3 estudiantes. Trabajo lectura y matemática, mis áreas académicas son esas, pero tengo, por mi formación de psicopedagoga egresada del Colegio Universitario de Psicopedagogía, hago mucho énfasis en la emocionalidad de mis estudiantes. Por eso los conozco y los reconozco y los respeto infinitamente como son, y creo que ese ha sido la clave para que me logre conectar con ellos y conseguir avances académicos. La primera es, bueno, tengo un estudiante con una dificultad específica en la lectura y la escritura y en las matemáticas. Durante el año escolar pasado trabajamos muchísimo sobre su confianza en sí mismo y el rechazo que él tenía específicamente para la lectura. Tenía conductas oposicionistas que mejoraron drásticamente el año pasado y que permitió que él aprendiera a leer. Este año, con el inicio del aprendizaje virtual, aunque él se conecta en sus clases regulares, no conmigo, se conecta en sus clases regulares, sus maestros han reportado que tiene falta de motivación, no quiere hacer ninguna de las actividades que ellos plantean y que a todas las preguntas que su maestro le hace, él contesta no sé o simplemente se cruza de brazos. Es obvio que estos maestros son nuevos para él, no los conoce, estamos comenzando el año escolar y que esta modalidad online o virtual no permite que los estudiantes se enganchen o se conecten emocionalmente con sus maestros como lo harían de manera presencial. Y lo digo porque conmigo en mis sesiones de trabajo, él trabaja bellísimo, participa, realiza todas sus actividades, se ríe y se ve que está disfrutando del aprendizaje. Y es porque ya conmigo existía un vínculo, esa relación bilateral de confianza que se requiere para todo proceso de aprendizaje. Entonces, en ese caso particular, bueno, requirió un abordaje conjunto con sus maestros. Yo tuve que conversar con su mami para hablar un poco de sus conductas y, bueno, retomar con mayor fuerza las sesiones de crecimiento emocional que estábamos trabajando el año pasado con él y, bueno, canalizar esos comportamientos de negación que se presentaron en este momento. La otra experiencia que quisiera contarles es con un niño que tengo que tiene un diagnóstico de serios problemas emocionales, con hiperactividad, déficit de atención y cuya dificultad cuando estábamos de manera presencial era que se le dificultaba muchísimo permanecer dentro del salón de clase. Su discurso repetitivo era: no me gusta estar en clase, no me gusta mi escuela, quiero irme de aquí. Tenía conductas evasivas de aprendizaje y era un escapista por excelencia. Hace un par de semanas, en los primeros 5 minutos de mi sesión, hago dinámicas para conectarme y trabajar la emocionalidad de mis estudiantes. Y él dijo: maestra, yo tengo algo que decir. Le quiero preguntar algo a mis compañeros. Y dijo: ustedes no quieren regresar a la escuela, porque yo sí, extraño mucho mi escuela. Bueno, mi felicidad no fue normal, porque un niño que siempre decía que no le gustaba la escuela y quería regresar a la escuela era para mí un inmenso logro, y eso se lo debemos a esta realidad. Obviamente le reforcé todo lo que estaba diciendo, hablando de lo maravilloso que es compartir y en los espacios de la escuela, pero también le reforcé el hecho de que a través de esta conexión online, él estaba trabajando de manera excelente. Él se conectaba todos los días, o sea, el primero que se conectaba y daba los buenos días, Miss Fabi, aquí estoy.
Era él, estaba emocionado con el trabajo, realizaba todas sus actividades y yo le dije, bueno, estás demostrando en este momento con todo tu esfuerzo que estás haciendo, trabajando tan lindo, que eres un niño súper brillante. De hecho, le dije en ese momento, estás tan brillante en este momento que me estás encandilando. Por supuesto que su sonrisa fue para mí la mayor y la más hermosa recompensa. Por eso quería cerrar con esta experiencia positiva. Y bueno, tengo muchísimas anécdotas, pero no tengo tiempo para contárselas todas. Realmente, como dice Fabi, han sido muchísimas experiencias realmente, muchísimas. Imagínense que nosotros tenemos un año escolar que inicia en el mes de marzo y termina en el mes de diciembre. Lo que quiere decir que nosotros solamente tuvimos presencial 2 semanas, ¿ok? Porque posterior a esas 2 semanas comenzó el confinamiento, el aislamiento social, la cuarentena, etcétera, y ya no pudimos ir nunca más al curso. Entonces era un gran reto para todos los profesionales del área poder trabajar con estos niños que de alguna manera desconocían por completo la realidad de contacto con sus compañeros, de contacto con sus profesores, pero hicimos un trabajo que como les decía, tenía como base el área emocional. Y lo más importante para nosotros fue fortalecerla y comenzar a crear el vínculo que para nosotros era lo más importante dentro de todo este trabajo que ya tenemos prácticamente 6 meses llevando a cabo, ¿no? Entonces, dentro de una de esas experiencias, por ejemplo, nosotros nos preparamos como colegio, como institución para recibir a uno de nuestros niños con problemas conductuales, con problemas de atención, ya diagnosticado como déficit de atención y hiperactividad, un niño que le costaba un montón la interrelación con sus compañeros, con el adulto, etc. Y resulta que pasamos de esas 2 semanas a la virtualidad, ¿no? Y cómo llegar a él a través de la pantalla. Bueno, fue un trabajo arduo, pero muy bonito, porque de hecho decimos que hoy en día es uno de los niños que poco mencionamos dentro de nuestras reuniones semanales, porque logramos llegar a él, porque llegamos a respetarlo, porque llegamos a darle inclusive la atención individual que él se merecía a través de sesiones de 20 minutos, 10 minutos, media hora, que fueron progresivamente aumentando y que de alguna manera nos sirvió para apoyarlo y para que él pudiera adecuarse a este modo sistema virtual. Ellos nos han enseñado una gran capacidad de resiliencia y eso es algo que tengo que rescatar, pero muchísimo a lo largo de estos meses, ¿no? Ellos nos han dado pie a que cada día nos preparemos, nos formemos y lo hagamos cada vez mejor para poder llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus espacios, a cada uno de sus corazones y así poderles transmitir la palabra. Hay algo que quiero compartir con ustedes también de otro de mis alumnos con TEA, y es que cuando tuvieron la oportunidad después de salir a la calle, se les permitió salir y hacer estos recorridos cerca de casa, bueno, primero todo el entrenamiento previo de utilizar la mascarilla, no poder tocar nada, etcétera, que se hizo todo un proceso de anticipación con él. Cuando logró salir, lo primero que hizo fue preguntarle a su mamá que si él podía quitarse la mascarilla por un momento. Su mamá se lo permite, estaba en un parque abierto, y él le dice como, wow, ya se me había olvidado la extraordinaria sensación que tiene el aire en mi cara. Una cosa muy importante que creo que podemos rescatar de lo que está diciendo Fabiola y Adriana es cómo podemos pensar en esta oportunidad de crisis. Los crisis traen cambios, los cambios pueden ser positivos, como también para los padres puede ser una oportunidad de conexión con sus hijos de una manera diferente, ¿no? De construir puentes y para muchos papás también ha sido una oportunidad de sanar su apego, ¿no? Papás que quizás antes no tenían la oportunidad de estar tanto tiempo con sus niños y conocerlos de maneras diferentes. Entonces, una de las preguntas que yo le hago a los papás cuando quieren las herramientas, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago cuando pasa esto? ¿Qué hago cuando pasa con lo otro? Primera pregunta, ¿cómo manejas tú tus emociones? ¿Cómo tú estás llevando el confinamiento? ¿Cuál es tu manera de abordar cuando hay frustración, tristeza,
confusión, ¿no? Porque como todos sabemos, hay una parte de modelamiento y modelaje que pasa cuando estamos todos en casa. Entonces sería la primera pregunta que les haría a las personas que están pensando en cómo abordar estas situaciones con sus hijos. 3 palabras claves: flexibilidad, que creo que alguien la mencionó por allí, súper importante con el día a día. Cuando queremos balancear entre lo que el niño tiene que hacer y la vida emocional, es muy importante que seamos flexibles en entender dónde están ellos, en poder tener la capacidad de la empatía y ayudarlos a validar cuál es la experiencia que ellos están teniendo desde un punto de vista emocional. Entonces, yendo a esa parte, los niños pueden internalizar o externalizar sus emociones. Cuando llamamos internalizar, podemos pensar cuando se deprimen, cuando vemos que están un poquito más aislados, que quizás no están haciendo las mismas actividades que tenían antes, y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta y buscar validarlas de alguna manera. Cuando decimos validar, ponerle nombre a la emoción y decirle al niño: veo que estás triste, ¿qué te está pasando? Dar oportunidad de que ellos mismos articulen, si es posible, la experiencia que están teniendo. Eso también lo pueden hacer a través de dibujos y cualquier manera que no tenga que ser solamente la verbal. También tenemos niños que suelen externalizar sus emociones, y aquí pueden ser más las situaciones donde tienen lo que llaman no sé si hasta la palabra que utilizamos en español, pero como las rabietas, aquí le dicen tantrum, cuando de repente sentimos que pierden el control y están lanzando cosas, agarran objetos. Entonces, en ese sentido, hablamos un poco más de cómo contener, qué acciones podemos hacer los adultos para ayudar a los niños a contener esas situaciones de emociones extremas. Una de las cosas que siempre hablamos con los papás es tener una persona asignada a la casa, la que quizás en el momento tiene está más zen, por decirlo así, para asumir esa situación. A veces pensamos que si todos venimos corriendo a ayudarlo, podemos ayudar, pero más bien sobreestimulamos la situación y hace que escale un poquito más. Entonces, bueno, poder identificar entre esas dos, está externalizando e internalizando, y cuál es nuestro próximo paso. La otra diferenciación que tratamos de hacer es cuando el niño está listo para distraerse, quizás está frustrado porque hay algo que quería hacer que no podía hacer. Un caso muy repetido con los adolescentes que yo trabajo es el querer salir de la casa, cuando no se podía salir. Esas frustraciones inmensas que pasaban, bueno, como papá, ¿qué le puedo ofrecer? Espacio y que se contenga, o distracción, vamos a hacer alguna otra actividad. Y ahí yo creo que el uso de las reglas puede ayudar mucho. Del 1 al 5, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo como papá y dónde está él? Y eso nos puede ayudar. Bueno, si es un 5, sé que tengo que ofrecer más contenimiento o buscar ayuda porque está ya como en la zona roja. Si es un 1, quizás son comportamientos que puedo ignorar, ¿no? Y también entender que no vamos a poder solucionar absolutamente todas las situaciones que pueden venir. El gran tip que diría yo, en palabritas, sería identificar las emociones, dar espacio a los niños para que lo puedan procesar, y inclusive pensar cómo lo podemos incorporar en nuestra rutina. Hubo algo muy bonito que estamos haciendo con algunas familias. Si por lo menos ustedes, no sé, hacen el almuerzo juntos o la cena juntos, la merienda, crear espacio y decir, bueno, antes de empezar a comer vamos a hacer el termómetro del día, y cada quien tiene que decir dónde está el día de hoy, dónde está su temperatura emocional el día de hoy. La otra es hablarlo con el tiempo. ¿Cómo está el tiempo el día de hoy? ¿Está lluvioso? Según tus emociones está lluvioso, está con sol, viene una tormenta, y crear esos espacios donde todos podemos como conectarnos, porque al final los padres también están pasando por la misma situación. Yo siento que lo más importante es entender que para los niños hubo un momento en que el mundo y la situación se hizo insegura, ¿ok? Donde ya ellos no estaban resguardados. Por eso ese nivel de demanda de querer estar más con mamá, de querer estar más con papá, de querer estar más apegado. Entonces es importante, algo que mencionaba Lenis, que tiene que ver con la validez, no solo con la validez en la emoción que él está viviendo y en lo que él está sintiendo, sino en la validez de como adulto, de como mamá o de como papá, yo también la estoy experimentando, de qué manera estoy yo gestionando, porque algo que es fundamental para la autorregulación emocional del niño es que él pueda observar cómo papá, cómo mamá o cómo el referente afectivo que tiene más cercano o el cuidador que tenga más cercano gestiona o regula esa emoción, cómo nosotros lo vamos manejando, por qué se presenta esta reactividad, y no desde como adultos tomarlo personal, porque en nosotros también se generó un estrés
se generó un cambio de rutinas. La profesora Marisabel hablaba de algo muy interesante que tiene que ver con un duelo. Nosotros vivimos un duelo, todos, desde cómo llevábamos una dinámica de vida y cómo cambió, ahora cómo incorporarla. Entonces, cuando empezamos a ser un poco más compasivo, y la palabra compasivo desde la aceptación de lo que yo estoy desde lo que yo estoy viviendo y desde lo que yo estoy sintiendo, puedo ponerme en el lugar de ese niño, puedo acompañarlo. Yo creo que es fundamental tanto padres como docentes puedan hacer ese acompañamiento realmente de validez. Y Lenis mencionaba algo que me gusta mucho, que tiene que ver con el apego. El apego afectivo es fundamental, pero es fundamental y se da realmente cuando yo adulto estoy disponible emocionalmente para ese niño. Si yo no he podido gestionar en mí cómo está sucediendo todo, difícilmente yo vaya a poder ser un referente o un modelo para ese niño. Me gusta también otra de las recomendaciones, sobre todo en el caso de los chicos con alguna necesidad especial, tiene que ver con el cambiar el foco, sobre todo en el caso de autismo, cuando suelen estar muy temerosos o muy repetitivos con el hecho de las conductas para mantener el higiene, por ejemplo, o repetir constantemente que tengan temor sobre algo. Es cambiar el foco a una actividad que sea mucho más amena, escoger un horario en el día para que puedan conversar sobre esta situación y utilizar los otros espacios para poder tener actividades que sean mucho más compensatorias emocionalmente. Algo que es interesante es que podamos utilizar recursos como cuentos y como juegos que nos van a permitir o le van a permitir al niño proyectarse en esta situación y saber manejarlas. Hay muchísimos cuentos que te permiten conectarte con lo que él está sintiendo. Otra de las recomendaciones tiene que ver con crear un espacio, un rincón, un lugar que te invite a la calma, en ese espacio donde él pueda estar tranquilo, donde estén sus objetos, que se sienta cómodo, objetos que lo lleven a ese momento de paz. Que no sea un lugar a lo mejor como, bueno, ahí te vas a quedar, sino en el momento como para que él pueda recargar toda esa emoción y todas esas cosas que él está viviendo. Eso es fundamental en ese paso. Y por último, ser nosotros realmente esa compañía. Hay algo que es interesante que tiene que ver con las rutinas y tenemos que acompañar en la transición de rutinas. Cuando estaban en el colegio había una rutina. Cuando ocurrió la coyuntura de la cuarentena, esa rutina cambió y posteriormente, ahora que unos colegios, en el caso de España, que acá los chicos están incorporándose nuevamente a los colegios, esa rutina también está cambiando. Entonces hay que tener como ese orden y esa estructura donde hábitos de sueño, hábitos de alimentación y hábitos de higiene sean los que predominen y se mantengan. Por supuesto, como decían mis compañeros, creo que era Lenis, tiene que ver con un tema de flexibilidad y de respetar los ritmos y los tiempos de los chicos. Una de las preguntas, de los comentarios que hacían en el chat, tenía que ver con que habían cosas positivas que se habían logrado, y ahí rescato lo que decía Fabiola. Este tiempo de cuarentena no solo nos dejó cosas negativas, también nos dejó cosas positivas. Hay papás que rescataron ese espacio de conexión y de compartir con los hijos, que se sentaron a ver cuáles eran las tareas, cuáles eran las dificultades, cuáles eran las necesidades, se sentaron a escuchar de qué manera el terapeuta, en este caso, o el especialista te estaba dando las orientaciones para tú aplicarlas en casa. Eso muchas veces no se ve, a veces solo el trabajo del niño. Entonces es un trabajo conjunto y en empatía. Y para finalizar, había una persona que preguntó acerca de unas aplicaciones o unas apps que se podían utilizar con los chicos con necesidades educativas especiales. Entonces mi recomendación es una que se llama Scout, que trabaja con los chicos con síndrome de Down, son una especie de pictogramas. La otra es Ava Planet. En Ava Planet
pueden trabajar los chicos con autismo y podemos no solamente trabajar la parte de lectura y escritura, sino también ciertos procesos emocionales. Y la otra es Happy Gift, ahí me perdonan el inglés. Y esta no solamente trabaja el autismo, sino también trabaja TDAH. Entonces es fundamental, mi recomendación general, es fundamental que como familia nos encontremos en ese, digamos, en esa validación emocional y sepamos cómo conectarnos a nivel emocional para ser los grandes, digamos, como ejemplo y los grandes referentes de ese proceso para nuestros niños. Ahí es donde está la clave. Este trabajo, insisto mucho, lo resalté al comienzo, va a depender mucho de las características específicas, particulares de cada educando, de su grado de compromiso, de su potencialidad y de su entorno. Nosotros, los papás, o sea, y debemos contar con el apoyo de especialistas, porque todos los educandos que tienen su necesidad educativa, que tienen una condición especial, siempre hay un equipo atrás. Entonces, ese equipo tiene que ayudar, hay que crear redes de apoyo. Ahora bien, si bien es cierto que hemos trabajado todo lo que son las emociones, es evidente que hay un compromiso, hay una alteración en el manejo de estas. En estos momentos, la familia cumple un rol muy importante para la gestión emocional de estos niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. En estos momentos, este es uno de sus principales retos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos niños, ¿no? Con necesidades educativas especiales? Como ya lo dijeron, lo dijo Eleni y lo dijo también Daniela, utilizar el juego no solamente como un espacio recreativo, porque yo estoy trabajando emociones. Y bueno, el juego puede ayudarlos a gestionar sus emociones. Ahí podemos escucharlos, nosotros como padres, a reconocer esas emociones, esas emociones que están presentando nuestros hijos en este momento. Hay que ser tolerantes. Y lo otro también es ayudarlos en este proceso de gestionar emociones, ayudarlos a que ellos las identifiquen, a que ellos las reconozcan, las acepten y sean capaces de expresarlas y de controlarlas. Ellos tienen el derecho de sentir y expresar sus emociones. Nuestro trabajo en este caso sería canalizar un poco más esas emociones. Hay que darle sus espacios, entrada a ese torbellino de emociones que vienen experimentando y que con frecuencia, sin entender el porqué, hay que respetárselas. Entonces las actividades creativas permiten que los muchachos exploren muchas formas de expresarse y muchas veces en este proceso descubrimos talentos, habilidades y fortalecemos también su autoestima. ¿Cuáles son estas actividades? El dibujo, el bailar, el cantar, etc. También ante esta necesidad de contacto, porque la parte social se está viendo también afectada, tratar de mantener contacto con la familia y amigos, disponer de ser posible de espacios de apoyo y de acompañamiento emocional en estos momentos de confinamiento. Eso es necesario. Claro, siempre todo dentro de las medidas de seguridad en beneficio de los muchachos. Otra cosa, buscar el tiempo para hablar, sobre todo con los más grandecitos, transmitir seguridad, protección, confianza, conversar con ellos, conversar con en aquellas cosas que me generan miedo, escucharlos activamente, ser congruentes entre lo que pasa y lo que estamos expresando, y tratar de sacar todas estas herramientas terapéuticas que de alguna manera como papás ya lo tenemos. Sí, existe un equipo o un equipo detrás pues, de esta atención. También es importante destacar que estamos en un momento que vamos a iniciar nuevamente un confinamiento de 3 meses más. Por ahora, los niños no van a poder asistir a clases y nuestros niños y jóvenes necesitan recibir la información de manera clara, franca y honesta acerca de los próximos cambios que van a suceder tanto a nivel escolar como a nivel familiar. A explicarles, ya no estamos en un proceso, en un periodo vacacional y nos vamos a iniciar nuevamente
Otras recomendaciones de las cuales ustedes han hablado mucho, bueno, aparte de todo que hay que trabajar esta parte emocional, no la podemos descuidar, insisto mucho, el aspecto emocional es el motor de todos los demás aspectos. Entonces, bueno, empezar, cuando empecemos en clase, tener un horario otra vez estructurado, una rutina de trabajo, valorizar todas aquellas actividades que se realizan diariamente, que eso va a fortalecer también la autoestima. En los hábitos por ejemplo, de las rutinas de cuidado personal, hay que continuar con las habilidades, desarrollar las habilidades de organización también. Hay que evitar hacer pues de esa pandemia, de esta cuarentena, un encarcelamiento. Nuestros muchachos se sienten aburridos, fastidiados, no saben qué hacer. Entonces hay que ayudarlos a través del cuento, como lo acaban de expresar, a través de videos, preguntarles a ellos qué quieren hacer, desarrollar nuevas maneras de mejorar las habilidades sociales, como por ejemplo a través de videollamadas, en fin, todas esas actividades. Pero hay algo que yo quiero tocar, que es en relación a nuestros maestros. Nuestros maestros van a empezar ahora, iniciando las clases, ese contacto directo con los muchachos a través de online, por supuesto, pero ellos ahorita en este momento tienen que manejar la parte emocional de nuestros muchachos. Ellos tienen que conectarse con ellos. Ellos tienen que, además de saber cuál es la dinámica en el diagnóstico inicial de cómo están ellos a nivel emocional para poder abordarlo. Entonces, es necesario este tipo de trabajo con los maestros también. Es un momento de estar emocionalmente con el otro, y sobre todo si se trata de nuestros hijos. El mejor legado de un padre es estar con ellos, es un estar de calidad. Y en estos momentos es lo que tenemos y es lo que tenemos que aprovechar. Yo creo que, bueno, en líneas generales, estas son algunas de las recomendaciones. Están solicitando de repente más estrategias para trabajar ese aspecto emocional, y creo, profesor Bolívar, que eso se podría hacer un próximo trabajo.